Bien, aperturamos entonces la guía de estudio número 2 del curso de legislación. Para esta guía vamos a estar estudiando qué son las normas jurídicas. Recuerden, en la guía de estudio número 1 hablamos de la Constitución Política de la República, cuál es la división, vimos una cronología de la Constitución, cuál fue la primera Constitución que se creó, las partes de la Constitución, los artículos que están contemplados dentro de cada una de las secciones de la Constitución. Hablamos de la estructura legal en nuestro país, las directrices y parámetros que tiene el Estado de Guatemala y ahora vamos a ver un nuevo tema que recibe el nombre de normas jurídicas, que también está basado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a empezar entonces con la primera sección. En primer lugar, vamos a hablar de qué es la jerarquía de las normas jurídicas y nos vamos a centrar en algunos términos. El término jerarquía etimológicamente, cuando se emplea el término etimológicamente, se está diciendo el origen de dónde nació o de dónde proviene la palabra. Entonces aquí estamos viendo, etimológicamente la palabra jerarquía deviene de las voces griegas jeros, que significa sagrado, y yarquía, que significa preeminencia o autoridad. En otras palabras, este término significa preeminencia de lo sagrado, de lo más importante. Entonces, las normas jurídicas en nuestro país tienen un peso muy importante y la aplicación de las leyes acorde a cada una de las normas dependerá de los niveles. Por eso está hablando de una jerarquía o de cómo legalmente pues está estructurado y cómo sería la aplicación de las normas en el país en dado caso pues hay alguna persona o un grupo de personas que lleguen a violar lo que establece la ley, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá, dice, entonces la jerarquía. Dice el origen de esta, dice, en el caso de las normas jurídicas, la jerarquía de estas se determina en base a la importancia que cada una de ellas tiene en relación a las demás. Esta clasificación está sujeta de acuerdo a la creación, contenido, desarrollo y aplicación de las normas, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Dependiendo el nivel, dependiendo el grupo, dependiendo la falta, pues así será la aplicación de las normas jerárquicas o de la jerarquía de la aplicación de las leyes en nuestro país. Si ustedes se ubican en la Constitución Política de la República, si tienen ahí su Constitución, en el artículo 175 dice jerarquía constitucional y dice, preste atención, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución, es decir, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Las leyes que violen las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas, ipso jure, dice ahí. Ipso jure, perdón. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Entonces vemos acá que habla de respecto a la jerarquía, dice que la ley superior, es decir, no existe, no habrá no se puede contemplar ni implementar ninguna otra ley que sobrepase la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta es la ley superior. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Y aquí nos dice que la jerarquía de las normas jurídicas será en relación a las demás y que habrá una clasificación. Y hay un personaje que recibe el nombre de Hans Kelsen. El tratadista alemán Hans Kelsen formuló la idea del sistema jurídico. No es un conjunto de normas coordinadas a un mismo nivel, sino que está planteado a través de una estructura jerárquica piramidal. Esta pirámide kelseniana se representa de la siguiente manera. Entonces viene Hans Kelsen, que es un tratadista, y hace una evaluación de las leyes y él dice, ahora las voy a clasificar, pero las voy a clasificar desde la más alta hasta la más baja. Y entonces Hans Kelsen se crea la pirámide kelseniana, en donde Hans Kelsen dice que las normas jurídicas superiores son la constitución, las constitucionales, luego le siguen las ordinarias, las reglamentarias y las individualizadas.
Pero él hace salvedad acá que no existe una ley superior a las normas jurídicas constitucionales, es decir, que la superior es la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes contenidas en esta, y que no habrá otra que se asemeje o que supere a la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora, ya vimos que es una jerarquía. Dijimos que una jerarquía es un nivel, ¿sí? Desde el más alto hasta el más bajo. Eso es una jerarquía. Ahora, vamos a ver qué es una norma. Si nos vamos desde el punto de vista conceptual, si usted quiere, toma nota, yo voy a dar el concepto, si usted desea, toma nota ahí de norma. Me indica si está tomando nota para que yo vaya pausando. Pero vea, pues, una norma dice, es un principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Una vez más, norma. Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Eso es una norma. Una vez más, principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. En otras palabras, una norma es una regla jurídica. Por ejemplo, escuchen estos ejemplos. En infinidad de situaciones usted se verá en un apuro para distinguir cuál es la norma correcta y elegante de actuar. Su derogación por la Constitución depende del juicio que contraste entre la norma constitucional y la norma anterior que se le trate. Es decir, una norma es una regla, es algo que no se puede cambiar, es un estatuto, es un parámetro, es algo que ya está establecido y que no tiene modificación. Eso es una norma. Ahora, algo jurídico. ¿Qué es algo jurídico? Ahora vamos a ver. Nos dice el concepto. Si usted desea, tome nota. Dice del derecho o de las leyes o relacionado con ellos. Una vez más, jurídico. Del derecho o de las leyes o relacionado con ellos. En otro concepto nos dice lo siguiente. Preste atención. Dice, otro concepto dice, que está relacionado o es concerniente al derecho, a su ejercicio o interpretación. Preste atención. Jurídicos son, pues, el marco legal de un Estado, los actos de una persona, valorables por el derecho, o el sistema que forman el conjunto de leyes y normas por el que se rigen los ciudadanos de un país o nación. Es decir, algo jurídico es algo judicial, es algo que ya está establecido, es algo que no tiene cambio, es algo que no tiene modificación. Entonces, una norma jurídica va a ser el conjunto de reglas, de leyes, de disposiciones legales que están vigentes en un país o en un estado. En este caso estamos hablando de que Hans Kelsen viene entonces y hace una clasificación y él dice, muy bien, existen las normas jurídicas, es decir, existen reglas, existen leyes, existen disposiciones que no van a ser modificables y estas van a tener una clasificación. La clasificación de las normas jurídicas, entonces, para él será constitucional, es decir, que no existe otra ley superior a la Constitución Política de la República de Guatemala. Recuerden que la Constitución también recibe el nombre de Carta Magna
o ley superior. Es otro nombre que le podemos dar a la Constitución Política de la República. Carta Magna o ley superior. Entonces, no hay otra ley arriba de las constitucionales. Luego vienen las normas jurídicas ordinarias, están las normas jurídicas reglamentarias y las normas jurídicas individualizadas. Por eso acá en concepto nos está diciendo que las normas jurídicas, dice, las normas jurídicas o la jerarquía de estas se determina en base a la importancia, es decir, ¿qué ley es superior y más importante en Guatemala? La Constitución Política de la República, que cada una de ellas tiene en relación a las demás. Esta clasificación está sujeta de acuerdo a la creación, contenido, desarrollo y aplicación de las normas. Por ejemplo, aquí yo les voy a utilizar dos. De la Constitución Política de la República se extrajeron las normas jurídicas ordinarias. De estas también se desglosaron las reglamentarias y de las reglamentarias las individualizadas. Por ejemplo, en normas jurídicas constitucionales tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la ley superior. Si queremos hablar de reglamentarias, reglamentos, bueno, ¿qué reglamentos hay en Guatemala? Bueno, en primer lugar, nosotros sabemos que hay 11 leyes y reglamentos del INGUAT, entonces ahí podemos colocar leyes y reglamentos del INGUAT. Y si queremos hablar de individualizadas, pues aquí vamos a hablar de aquellas que van a regir a una persona de manera individual, es decir, específicamente a la persona, su conducta, sus acciones, le van a delimitar respecto a lo que puede y a lo que no puede realizar dentro del territorio nacional. Y pues esto es la clasificación de las normas o de las leyes que se impusieron según este analista que es Hans Kelsen. Y esto que ustedes ven acá se le llama pirámide. Ahorita les doy bien el nombre. Es que la pronunciación a veces me cuesta un poquitito, pero el nombre es pirámide kelseniana. Esto que ustedes ven aquí es la pirámide kelseniana, así se le llama. ¿En honor a quién? En honor al personaje que la creó, que fue Hans Kelsen. En la siguiente clase vamos a estar viendo el concepto de las normas constitucionales y algunos ejemplos de las normas ordinarias, las reglamentarias y las individualizadas. Nos vamos a detener hasta acá con lo que corresponde a la explicación de la guía de estudio número 2 y una vez más voy a repetir la modalidad para poder resolver los parciales. Quiero dejarles en claro que estaré trabajando un video, el cual quedará en la sección del chat de WhatsApp para que ustedes puedan resolver los parciales a través de la plataforma de Educar. Así que con esto concluimos la explicación que corresponde a la clase del día de hoy y la próxima semana pues estaremos viendo el significado de cada una de las normas.